nos concede la oportunidad de podernos congregar, de podernos conectar. Aprovechamos para saludar a todos los puntos de transmisión, a todos los lugares donde llegamos por medio de las redes sociales del YouTube, de Facebook. Sean ustedes bienvenidos. Siempre recordándoles, si usted nos visita por primera ocasión, que está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto toda nuestra enseñanza está fundamentada en qué dice la Biblia. También creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir todos los días, acorde al ejemplo que tenemos bajo los principios que Dios establece en su palabra. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. También queremos decirles que aquí en Filadelfia enseñamos la palabra de Dios de manera expositiva. Agarramos un libro de la Biblia y vamos compartiendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, buscando sacar la mayor enseñanza posible para nuestra vida. Y pues estamos, como saben, estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Estamos llegando al final del capítulo 5 casi. Estamos en el episodio número 30. Y como saben, siempre me gusta hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo anterior para que si usted no lo escuchó, usted pueda estar en contexto. Y la vez pasada en nuestro estudio, si recuerdan, estuvimos hablando de la determinación de Pedro y de Juan para obedecer las instrucciones que el Señor les había dado, no importando las circunstancias en las que se encontraran. Ellos recuerden que están ante el Sanedrín, ¿verdad? Habían estado encarcelados, Dios los había liberado de una manera sobrenatural y fueron inmediatamente y seguían predicando en el templo, los vuelven a traer y ahí es donde ellos están, ¿sí? Vimos cómo Pedro en esa determinación les dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Porque les cuestionaban que por qué seguían enseñando si ya les habían advertido que no lo hicieran. Y entonces la respuesta de Pedro es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y comentábamos que esa declaración debiera de ser una realidad de nuestra vida, que debemos entender que obedecer a Dios para los creyentes no es una sugerencia ni es una de muchas opciones. Es necesario obedecer y más si queremos cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado de influir a la gente para bien en Jesucristo. Como lo decimos, no predicamos una religión, predicamos una manera de vivir que empieza por reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero es por medio de nuestro testimonio que las personas van a conocer a Cristo. Mencionamos también que el éxito que el mundo te ofrece es la fama, el dinero, las posesiones, pero el éxito para un creyente es obedecer a Dios. ¿Tú quieres ver un creyente exitoso? Nomás checa su manera de vivir. Si está acorde a lo que Dios establece, es un creyente exitoso. Dios les había mandado a los apóstoles enseñar y predicar, y ellos iban a obedecer contra viento y marea, no importando la circunstancia, ¿sí? Dios nos ha dado la instrucción a nosotros de hacer discípulos de Cristo, no de nosotros, de Cristo. Y tenemos que obedecerlo. Dijimos que esa determinación y obediencia que tenían Pedro y Juan, que eran hombres como tú y como yo, eso es algo que hemos estado haciendo mucho énfasis. Eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Y el Espíritu de Dios que operaba en ellos es el mismo que opera en nosotros. ¿Cuál era la clave? Y lo decíamos. Hacer de la lectura de la Biblia un hábito diario. Quien transforma nuestra vida es la exposición a la palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros desarrolle el deseo por ir a la palabra de Dios todos los días. Dijimos también que usar la herramienta de la oración para fortalecernos en esos tiempos de crisis. Es la oración una herramienta tremenda que el Señor nos ha dejado. El tener compañerismo con otros creyentes, con otras personas que están buscando lo mismo, el mismo objetivo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, la palabra homilía, conversaciones, es homilía en griego, que quiere decir compañías. El versículo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces es importante
seleccionar la gente a nuestro alrededor. Yo les comentaba, somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos. ¿Con quién te relacionas? Y te vas a dar cuenta por qué no estás teniendo éxito, de acuerdo a la Biblia, o por qué sí. Dijimos también que no dejar de congregarnos. Es importante. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios porque podemos ver en línea las enseñanzas, pero el estar aquí, el pasar tiempo con otros, no lo cambia nada. Y también el seguir creciendo, el buscar seguir creciendo. Hemos dicho que tenemos toda una estructura de crecimiento espiritual para llevar al creyente en ese proceso y prepararlo y capacitarlo para que pueda explicar la Biblia en 5 minutos, en 15, en 20, en 1 hora, en 2 horas, en el tiempo que sea necesario. Porque cada miembro es un ministro. Hemos entendido que no es una responsabilidad únicamente de los líderes, sino de todos nosotros el estar preparados y capacitados para poder enseñar a otros. Hacíamos énfasis en que esto que hemos dicho no son cosas extraordinarias, son cosas ordinarias practicadas todos los días. Eso es lo que hace la diferencia. Después vimos cómo Dios, utilizando a Pedro, les hace saber al Sanedrín, a los líderes religiosos de Israel, que no iban a evadir su responsabilidad como ellos querían acerca de la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan que le reclaman? Dice, y ahora nos quieres echar en cara la sangre de este hombre. A ver, pues ustedes fueron los autores intelectuales de la muerte del Señor Jesús. Ustedes influyeron en el pueblo para que pidieran que soltaran a Barrabás y crucificaran a Cristo. Pero entonces Dios utiliza a Pedro y le dice, vosotros matasteis colgándole de un madero. Es decir, no se van a librar de esa responsabilidad. Pero también comentábamos que cada vez que estos hombres eran confrontados, era una oportunidad de arrepentirse. Era una oportunidad que Dios les estaba dando de reconocer, decir, oye, sí es cierto. Sí lo hicimos, sí fuimos. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden que Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Y si estos hombres en ese momento hubiesen dicho, sí es cierto, pero sí tuvimos que ver, ¿qué hacemos? Pedro les hubiera dicho, arrepiéntanse, confiesen su pecado y reconozcan a Jesús como el Señor. Y hubiera sido otra historia, pero ellos estaban obstinados. Ellos habían endurecido su corazón. Y por eso no atendían el mensaje de Dios por medio de los apóstoles. Y concluíamos haciéndonos 3 preguntas. ¿Se convencieron los líderes de Israel? ¿Cambiaron su postura hacia los apóstoles? ¿Qué hizo el Sanedrín con los apóstoles? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Abra su Biblia en Hechos 5:33, por favor. Hechos 5:33. Vamos a leer hasta el verso 39 y después vamos a explicar verso por verso para ponernos primero en el contexto histórico y sacar la enseñanza para nosotros. ¿Están ahí? Hechos 5:33 dice la palabra de Dios. Ellos, obviamente los líderes religiosos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Bien bíblicos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuerza por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios.
Ahora vamos a analizar cada verso y el propósito, hermanos, de la enseñanza de hoy es que podamos discernir la circunstancia, las actitudes con base en los principios que Dios establece. Porque eso nos va a llevar a poder entender de qué se trata y con qué están lidiando los apóstoles. El propósito de que usted y yo podamos conocer esto y tener esta práctica es porque este principio que vamos a hacer hoy es lo que debemos de hacer todos los días. Cada circunstancia que enfrentamos, cada situación en la que nos encontramos, poderla discernir con base en los principios que Dios establece y vamos a poder identificar qué es lo que está sucediendo y vamos a tomar las mejores decisiones. El problema es que hoy, tristemente, la iglesia ha perdido la capacidad de discernir la palabra y de compararla con los hechos que estamos viviendo. Y entonces somos arrastrados por la narrativa de este mundo. Vamos a ver. Verso 33. Dice que los líderes religiosos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Dice en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está enseñando Santiago? Santiago nos está enseñando que nuestra manera de vivir refleja lo que decimos creer. Él no está diciendo que la salvación sea por obras, ¿ok? Jamás. No lo dice. Porque la salvación es por gracia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por creer. ¿Sí? Entonces él no está diciendo eso, él está diciendo, oye, tú dices que tienes fe, está bien, pero ¿por qué tu manera de vivir es diferente a lo que dices creer? ¿Sabes qué? Tu fe es muerta. Eso es lo que dice. Ahora sí, regresémonos a lo que está pasando y estamos viendo que los líderes religiosos de Israel están encolerizados y quieren matar a los apóstoles. ¿Qué tenemos? Que en lugar de ser un ejemplo en palabra y conducta, son la antítesis de los principios que Dios establece desde la misma ley de Moisés. Porque uno de los mandamientos era no matarás. Y resulta que los líderes religiosos quieren matarlos. ¿Se fijan? Su actuación y razonamiento están violando completamente lo que ellos dicen creer y lo que enseñaban. Porque no enseñaban lo que quieren hacer. Esto es bien importante. Es decir, cuando ellos se paraban en la sinagoga a enseñar, enseñaban bien los principios que Dios establece. El problema era que no los aplicaban a ellos. Ya el mismo Señor Jesús había hablado de esto antes de que lo mataran. Mire, abra su Biblia en Mateo 23, verso 1. Mateo 23, verso 1, por favor. Mateo 23, verso 1 al 3. Bien, dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, vean lo que yo les estoy diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y ¿quiénes? Los fariseos. Así que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se fijan? Pues el problema no era que enseñaran mal, enseñaban bien. El problema es que no lo vivían. Qué terrible. Tristemente, hermanos, amigos, esta es la condición de algunos líderes hoy en día. Buenos para enseñar, pero no para hacer. Esperan y fiscalizan a todos que apliquen los principios bíblicos, pero ellos los pasan por alto, los violentan y todavía se molestan cuando los confrontan. Por eso el término fariseo. Eres un fariseo. No es porque nada más sean legalistas, no, es que son legalistas, pero además no viven lo que están pidiendo. Ese es el problema. Lo que estamos viendo aquí es la falta de dominio propio en estos líderes. Están siendo controlados por sus emociones. Están encolerizados y esa ira no los deja pensar que lo que están tratando de hacer están violando los principios que Dios establece. Pablo en Efesios capítulo 4 verso 26, no lo busque, dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios no tiene problema con que nos molestemos cuando los principios que Dios establece son violentados. El problema es cuando nosotros agregamos adjetivos, cuando nosotros actuamos en nuestras fuerzas en lugar de conforme a lo que Dios establece. Eso quiere decir que para airarte y no pecar es necesario el dominio propio. Y el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. ¿No lo dice eso en Gálatas 5, 22 y 23? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y ¿qué? Templanza, que es dominio propio. Es un fruto del Espíritu. Entonces, otra vez, en el ejercicio que estamos tratando de hacer, si estamos viendo que estos hombres no pueden controlar sus emociones, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Espíritu de Dios no está en ellos. Entonces, no todo el que te hable de Dios es de Dios. Principio importante, no se ganchen. Oh, es que yo escuché y habla de Dios. Ok, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Ponle atención. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú tienes el poder de parte de Dios de controlar tus emociones, de no actuar conforme a la carne, de no pagar mal por mal. Eso es lo que Dios dice. O sea, el enojo los está llevando a querer matar a estos hombres que estaban siendo un canal de bendición de parte de Dios. Y el pueblo lo reconocía. Pero ¿sabe qué? Esa actitud, si la filtramos a la luz de la Biblia, acorde a esto que hemos estado viendo, nos damos cuenta de a quién realmente servían. ¿A quién están sirviendo? ¿A los intereses de quién está sirviendo este grupo? No son a los intereses de Dios. Aunque ellos dicen que sí. Jesús ya se los había dicho. ¿Se acuerdan lo que les dijo en Juan 8:42 al 44? Ábranlo por favor, ese sí, acompáñenme. Juan 8:42 al 44. Búsquelo. Mientras tomo agua. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Jesús entonces les dijo:
Si vuestro padre fuese Dios, le está hablando a estos mismos hombres, ojo, son los mismitos que ahora están platicando con Pedro y con Juan. Los mismos, nomás que aquí les está diciendo Jesús. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? ¿Por qué cuando la palabra de Dios es expuesta y tú sabes que tienes que corregir esas cosas que no están bien, por qué no cambias? Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Duro, directo y a la yugular. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué les dice eso? Porque lo querían matar. O sea, me quieres matar, no me digas que eres de Dios. Y luego les explica, o sea, les está explicando por qué Jesús dice que son de vuestro padre el diablo. Dice, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús ya se los había dicho. Entonces, hermanos, amigos, el conocer la palabra de Dios y filtrar cada circunstancia por medio de ella nos da el poder de discernir las cosas y las actitudes para tomar las mejores decisiones. Por eso es que hacemos tanto énfasis. Vea la Biblia todos los días, conoce a Dios. Ahí es donde vas a conocer a Dios por experiencia personal, no por lo que yo venga a platicarte y a decirte. Dios quiere tener una relación personal contigo todos los días. Pero para esto es necesario que cuando tú estés en alguna situación del trabajo, del negocio, en tu relación matrimonial, familiar, laboral, en la que sea, tú puedas discernir de acuerdo a los principios que Dios establece qué está sucediendo. Para que tú puedas discernir cuando alguien habla de Dios, si es de Dios o no es de Dios. Hechos 5:34, regresamos a nuestra historia. Entonces, en esta circunstancia donde están estos hombres encolerizados y ya con la espada desenvainada porque quieren matarlos, dice que se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, o sea, un escriba erudito en la ley de Moisés, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera hasta por un momento a los apóstoles. O sea, ¿qué hace? Gamaliel de perdido actúa con prudencia, dice, voy a hablar, sáquenme a estos hombres tantito, ¿sí? Para poder platicar aquí a petit comité, ¿sí? Ahora, ¿quién es este hombre? Pues déjenme les digo, ¿por qué era tan venerado? Pues era nieto de uno de los rabinos más famosos que existió en ese tiempo, que era Gilel. Ese Gilel fue el rabino más conocido de su tiempo y él encabezó la facción liberal de los fariseos. Ese Gamaliel se vuelve a mencionar más adelante en Hechos. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fue adiestrado, instruido a los pies de Gamaliel. Es el mismo Pablo el que da testimonio en Hechos 22, se los leo, no lo busquen, Hechos 22, 1 al 3, cuando él está dando su testimonio, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Ok? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
¿Sí? Entonces, el hecho de que él fuera instruido a los pies de Gamaliel implicaba ser lo mejor de lo mejor, porque recuerde que los rabinos escogían a sus discípulos. Es decir, había muchos, pero el rabino escogía lo que él consideraba que era lo mejor de lo mejor. Y Saulo de Tarso, Pablo, fue escogido por Gamaliel. Y entonces la gente a la que les está hablando Pablo, ¿sí? Ahí cuando lo agarran en Jerusalén, entienden quién era Gamaliel. Ok, entonces, sabiendo quién es este hombre y el reconocimiento que tenía, vamos a analizar el consejo que él da, porque no hay desperdicio en lo que él dice. Vean, en Hechos 5:35 dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y luego empieza a explicar por qué. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, se levantó Judas, ¿sí? ¿Y qué pasó con el movimiento? Pues se murieron estos líderes y se murió el movimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que él está diciendo? Lo que él está diciendo es, oigan, a ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. El común denominador de estos movimientos de hombres, ¿verdad? Es que cuando el líder muere, muere con él el movimiento. ¿Sí? Y lo ilustra con el ejemplo de Teudas y con el ejemplo de Judas. Para ponerlos en contexto, Teudas, pues, es un individuo que no se conoce en otras fuentes, pero lo que él hizo es que dirigió una revuelta en Judea a principios del primer siglo. Lo mataron y se acabó la revuelta que se había levantado. Judas el Galileo era el fundador de los celotes, ¿ok? No de los elotes, de los celotes, ¿ok? Y como ya lo vimos en Mateo, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, los celotes, acuérdense que era un partido de los judíos que se caracterizaba por su nacionalismo fanático. Para que vean que lo que vivimos hoy no es nuevo. Su creencia requería una acción radical para erradicar al poder romano. Alcanzaron a levantarse en armas contra Roma cuando se llevó a cabo un censo por ahí por el año 6 y 7 después de Cristo. Pero, como lo menciona Gamaliel, fue muerto el líder y se acabó el movimiento. Hay un dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Verdad? No estoy diciendo que él sea perro, pero lo que estoy diciendo es, hay un dicho que así dice. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cuál es el consejo que da? El consejo que da es en el verso 38, 5:38, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos. Ya les puse las ilustraciones. Si este movimiento al cual a ustedes los está sacando de quicio es de los hombres, tarde que temprano se va a acabar. Es lo que les está diciendo. ¿Sí? Ahora, aquí viene un punto importante. Porque leemos el consejo que da Gamaliel y ya podremos traer gente confundida. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El consejo que Gamaliel le da al Sanedrín es de acuerdo a su raciocinio y a su sabiduría humana. No nos confundamos. No quiere decir que Gamaliel fuera cristiano, ¿sí? O que estuviera a favor de la obra de Cristo. No se confundan. ¿Verdad? Porque uno lo lee y dice, ay, wow, qué bien que salió Gamaliel al rescate, ¿verdad? Y de repente ya sacamos hashtag Team Gamaliel. No. Aguas. Filtremos todo. Eso es a lo que me refiero. Todo tenemos que filtrarlo a la luz de la Biblia. Todo.
¿Por qué comento esto, hermano? Porque es algo que sucede con frecuencia y sucede en nuestro tiempo. Muchos políticos citan o hacen referencia a un pasaje de la Escritura y ya la gente se confunda pensando, no, son cristianos, ¿verdad? Sí, sí, son pro cristianismo. Ellos le van a ayudar a los cristianos. No son, no les interesa ser. Todo lo hacen, todo, grábeselo, todo lo hacen con fines electorales. Todo. Y si van a tener una reunión, una audiencia donde hay cristianos, les van a decir 2, 3 pasajes bíblicos para que se ganchen. Y si van a hablar con los empresarios, les van a decir que les van a bajar los impuestos. Y si van a hablar con los pobres, les van a decir que nunca se les va a acabar la ayuda. ¿Porque les interesa a la gente? ¿Les interesamos nosotros? No, no te confundas, por favor, hermano. Todo filtrado a la luz de la Biblia, todo, todo, todo. Somos creyentes. Dios nos dio la mente de Cristo. Temen a esa cosa. El hijo de esa señora, ayúdele, por favor. Bueno, ¿dónde me quedé? Todo filtrado a la luz de la Biblia. Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 2 que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe por qué tenemos la mente de Cristo? De eso trató el campamento de jóvenes el año pasado. Porque tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Esta dupla nos ayuda a entender y pensar de acuerdo a cómo Dios piensa. Pero si tú quitas la Biblia para analizar las situaciones de tu matrimonio, quitas la Biblia para analizar las situaciones de familia, quitas la Biblia para analizar las situaciones de trabajo, quitas la Biblia para analizar las situaciones políticas del país, te vas a equivocar. No, por favor. Eso, la gente que no conoce la palabra está bien, pero nosotros, la iglesia, no. Todo tiene que ser filtrado a la luz de la palabra de Dios. Mire, Gamaliel no está comprendiendo lo que era la obra del Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque él compara el movimiento del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús, con 2 movimientos políticos. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué era lo que realmente les preocupaba a estos líderes religiosos? Lo que les preocupaba realmente a estos líderes religiosos era perder el poder político y religioso. Porque acuérdense que ellos controlaban también el poder económico. Entonces ellos lo que no querían perder era el poder. Entonces Gamaliel, ¿qué hace? Los aconseja, les dice, déjenlos. Si esto es de hombres, se va a desvanecer. Pero no les dice, mas si es de Dios, no lo vas a poder destruir. Y aguas, porque no sea que te encuentres luchando contra Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, por esto es que al principio que empieza Gamaliel a hablar, si pusimos atención, fíjense lo que les dice. Porque les dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer. O sea, ya no lo digo por ellos, lo digo por ustedes.
Porque donde te encuentres luchando contra Dios, no te la vas a acabar. O sea, la decisión no era en torno a los apóstoles, sino en torno a ellos y a las posibles o fatales consecuencias. O sea, Gamaliel entiende el principio. ¿Cuál principio? Dios es enemigo de los enemigos de su obra. Dios intercede, defiende y pelea por ellos. Aguas. Y es lo que tú tienes que saber, hermano amigo. Si tú eres un verdadero creyente, tú tienes que saber que Dios intercede, te defiende y pelea por ti. Lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Confía en Dios. Y el Señor se va a encargar. Él no pide que tú y yo actuemos en contra de los enemigos. Él pide que oremos por ellos. Y sabes, de pronto se vuelve en algo muy difícil. Pero el bienestar es para uno. Porque la oración transforma tu corazón, transforma mi corazón. Y ese enojo, esa posible ira que yo pudiera sentir hacia esa persona cuando yo estoy orando por él, Dios lo quita de mí. Y el beneficiado soy yo. El bendecido soy yo. Pero cuando yo no quiero orar por mis enemigos, entonces estoy actuando con egoísmo. Y el perjudicado soy yo. Por eso Pablo le enseñaba a los romanos en el capítulo 12, verso 19. Romanos 12, 19. Les dice, ¿están ahí? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ahora, si seguimos leyendo el pasaje, Pablo dice, no le pagues a nadie mal por mal. O sea, este principio no es para que tú ores, decir, Señor, tú véngame. O sea, tú encárgate de ellos. O sea, yo no voy a actuar, pero tú sí, córtales la cabeza. No. No es el principio el que tú y yo oremos así. Dios dice, yo me encargo. Pero nuestro corazón no debe estar en el, acábatelos, ¿no? Pero Dios dice, yo me encargo. Y puede sonar confuso, pero no lo es. Dice Dios, tú ora por tus enemigos. Yo me encargo. Pero no ores para que yo me encargue. Yo me encargo. ¿Sí me explico? Bueno, si no, póngase a orar y que Dios le revele cuál es el deber ser. ¿Qué hizo el Sanedrín? ¿Le hicieron caso a Gamaliel? ¿Cambiaron su postura? Bueno, eso lo vemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar para terminar. Padre, llegamos al trono de tu gracia, agradecidos contigo por esta bendición tan grande que nos das de poder estudiar tu palabra de esta manera tan sencilla, tan clara. Gracias. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos concediste la oportunidad de levantarnos un día más. Y si tú nos concediste eso es porque tú tienes propósitos que cumplir en nosotros y por medio de nosotros. Ayúdanos a ser sensibles para que todo esto que tú quieres hacer se pueda lograr, mi Dios. Gracias por la vida de cada hermano, hermana, amigo y amiga que nos acompañó el día de hoy, que se conectó el día de hoy.
Yo te pido para que tú les ayudes a que puedan seguir creciendo y avanzando espiritualmente. Que puedan hacer de la lectura de la Biblia un hábito diario, donde puedan conocerte cada día más y mejor, Dios, donde puedan buscar las instrucciones que tú tienes para su vida todos los días. Síguenos ayudando en nuestra iglesia para seguir avanzando, para seguir creciendo. Dios mío, síguenos ayudando para seguir invirtiendo en la vida de otras personas, y no solamente aquí, sino en cualquier parte de este mundo. Que tu obra se siga haciendo y desarrollando. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, gracias. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Hasta luego.